Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy de Filosofía del Derecho, impartida a los jóvenes del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Esta es la clase que corresponde a la segunda semana, hoy lunes 12 de abril del año 2021. Continuamos viendo el concepto de ley. Bueno, ley también puede designar al conjunto de estatutos o condiciones que se han establecido para la celebración de un evento particular, que podrá ser una justa, un certamen o bien un juego. Por ahí la ley de juegos, hay una conjunto de normas que hay que respetar para cuando se lleve a cabo la justa, el certamen, el juego. Bueno, les decía lo de la ley de Herodes. La ley de Herodes, o te aguantas o te quieras, por no decir otra palabra, una mala palabra. Las cosas son así y no hay de otra manera. Esa es la ley de Herodes. Y la película, pues, sí les recomiendo que la vean para que vean cómo llega al grado la corrupción hasta no más. Y de esta trilogía hay otra que se llama, que bueno, fue filmada en la época de Peña Nieto, ¿verdad? Presidente Peña Nieto, que era relativo al PRI. No recuerdo su nombre exactamente, pero todo lo que el PRI durante el tiempo ha sido. En este caso, pues, era la dictadura perfecta. Porque era dictadura perfecta, pues solo había un partido y solo cambiaba de persona, pero el partido se quedó. Pero sí se la recomiendo. Son tres estas películas que dan que pensar respecto a la situación política, social, económica, etcétera, que estamos viviendo, que es la ley de Herodes, el infierno y la dictadura perfecta. En las tres actúa este excelente actor, Damián Alcácer. Bueno, la palabra cuando ustedes escuchen ley orgánica que se refiere a la organización, cómo está integrado un cuerpo político, un cuerpo administrativo, pues se dice orgánico, se refiere a organización. Como ley orgánica se designa aquella estipulada como tal en el texto. Sí, a media de la noche, como el de las 7 ya lo pongo. A ver, repito, como ley orgánica se designa aquella estipulada como tal en el texto constitucional de un Estado, cuya función es organizar y regular tanto los poderes públicos como los derechos fundamentales, así como servir de marco normativo a otras leyes. Para la aprobación de una ley orgánica, son necesarios los requisitos como la mayoría cualificada o la mayoría especial dentro del Parlamento. La ley orgánica como tal se encuentra a medio camino entre la norma constitucional y la ley ordinaria, siendo que se subordina a la primera, pero es superior a la segunda. O sea, está entre una y otra. La ley natural, cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, bueno, son leyes que ya existen, que a veces el hombre no respeta y hay sus consecuencias, pues también la madre naturaleza tiene derecho a quejarse. Y cuando se queja, pues Dios nos hará recompensados, porque ya ven lo que está pasando. En Quintana Roo, ¿quién iba a pensar que iba a temblar? Y hay temblores por parte de los huracanes. Se han visto también esta especie como de torbellinos, por león vicario, pero bueno, cuando se empieza a romper el equilibrio de la naturaleza, bueno, se están violando las leyes naturales y con ello, pero bueno, la ley natural es un concepto de ética filosófica que hace referencia al conjunto de principios que se atribuyen como características inherentes a la naturaleza humana y que en este sentido pueden emplearse como guía y modelo para valorar y considerar las conductas de las personas
y determinar las leyes civiles a las que estén sujetas. Como tal, la ley natural se rige por la razón para distinguir lo que es correcto de lo que no es. Tenemos, después de la ley natural, la ley científica. Bueno, en la ciencia, una ley es una proposición científica demostrable, objetiva y concreta, referida a la regla fija que rige un fenómeno de la naturaleza. En este sentido, es una norma invariable y constante que describe, mas no explica, los principios a que está atado un fenómeno determinado. Por ejemplo, ustedes hablan del fenómeno de la lluvia. Se puede demostrar en laboratorio ese fenómeno, pero ese es un fenómeno natural que se va a explicar por la ley científica. O sea, lo natural lo van a explicar. Pero lo que hacen, pueden hervir agua, el vapor va a ir en un tubo que después va a pasar por un lugar que se va a quedar lo que es todo el vapor, pasa a otro lugar donde ese vapor se va a condensar y después del otro lado va a volver a salir el agua, las gotitas de agua. Es el fenómeno fluvial, el fenómeno de la lluvia. Estamos hablando de la ley científica, como lo dice, describe, mas no explica el fenómeno natural. En este sentido, los principios a que está atado un fenómeno determinado, y como tal se puede expresar matemáticamente o a través de un lenguaje formalizado. Por ejemplo, tenemos las leyes científicas de la ley de Ohm, la ley de Coulomb o la ley de gravedad de Newton, que dice que pues, esta última, que todas las cosas caen centro de la Tierra por su peso. En el espacio flotamos porque es más la gravedad que nuestro peso. Ustedes tiran una pluma, se va al piso. Tiran algo, cae al piso. O sea, es la ley de gravedad de Newton. Tenemos también lo que es la ley marcial. Esto tocamos el tema cuando vimos lo que son la suspensión de las garantías individuales. ¿Se acuerdan? Era un estado de emergencia cuando hay que afrontar alguna situación. Pues bueno, el Ejecutivo puede suspender las individuales, facultad con la aprobación del Congreso y consultando al Poder Judicial. Bueno, la ley marcial es aquella que se establece una vez declarado un estado de guerra. Como tal, la ley marcial otorga facultades extraordinarias a los cuerpos de orden del Estado, como son la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, con la finalidad de controlar una situación de emergencia de orden público o de agilizar procesos de aplicación de la justicia. En este sentido, solo se promulga en situaciones excepcionales o urgentes. La ley marcial. Tenemos la ley seca, que es, digo, es muy conocida, sobre todo en la época cuando estuvimos encerrados en la cuarentena, que se dejaba de vender licor, se establecía la ley seca. Es una prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esto en todos los estados de la República, si no me equivoco, se aplicó durante el tiempo de cuando estuvimos confinados con motivo de la pandemia. Sí, toda la gente sale, pues digo, mucha gente no se está cuidando, hay gente que todavía sigue padeciendo. Hace unos días, 2 días, escuché que en 24 horas, recientemente, tuvieron más de 2.000 fallecidos en el COVID. Entonces, esto no se ha acabado. La gente le está perdiendo miedo, pero se muere alguien. Ah, ¿de qué murió? Porque no que quieren averiguar de si murió de COVID. Dicen, sí, pero uno no se cuidó, lo contagiaron, bueno, de algún lado se habrá contagiado. Pero para pensar en los demás, primero tenemos que pensar, no es que sea egoísmo en nosotros, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Porque ahí está el ejemplo del cubrebocas. No estamos hablando de egoísmo, que piensas solo en ti, no. En este caso, cuídate tú, cuidándote tú, se pueda cuidar a los demás, estás cuidando a los demás. Bueno, la ley seca, como ley seca, se conoce aquella que establece la prohibición de la venta
el tráfico y el consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos lo que es la ley habilitante. Como ley habilitante se designa aquella que otorga al presidente de la República poderes especiales que lo facultan para legislar sin intermediación del Parlamento durante un periodo de tiempo determinado. Se llama habilitante porque habilita, le da facultades extraordinarias, exclusivas al presidente de la República. Y hablando de lo que es la regla, que también vamos a ver desde el punto de vista de la regla, tiene varias acepciones, según lo veamos así. Pero la regla, podemos hablar de una norma, un tipo de conducta desde el punto de vista jurídico. Una regla pues, es un instrumento que sirve para medir, pero también hay, desde el punto de vista también biológico, el periodo de la menstruación de las mujeres, que le llaman la regla. ¿Por qué? Porque cada 28 días es algo que se está cumpliendo biológicamente. Una regla puede ser una norma o precepto, un modo establecido para la ejecución de algo, un método para realizar operaciones matemáticas, la menstruación de una mujer, o un instrumento para medir o trazar líneas rectas, entre otras cosas. La palabra como tal proviene del latín, que es regula. Bueno, regla, norma y ley. En derecho se hace una distinción entre los conceptos de regla, norma y ley. La regla, por ejemplo, es todo aquel precepto de conducta que se establece en función de lo que debe ser. Se aplica a situaciones concretas. La norma, por su parte, hace referencia a una disposición o precepto legal que impone deberes y confiere derechos y que establece conforme al uso, contrato o práctica. Esta en términos jerárquicos está por encima de la regla y por debajo de la ley. Bueno, la ley, por otro lado, es la norma jurídica obligatoria. Tiene carácter general y es dictada por un poder legítimamente constituido que tiene la potestad de regular la conducta de las personas. Se encuentra en una posición superior a las normas, pero inferior a la Constitución. Les recuerdo, jóvenes, no olviden checar su asistencia en plataforma. Bueno, continuamos. También en español tenemos estas reglas, por ejemplo, la regla ortográfica. En español hay reglas para escribir, para decir que, bueno, escribes correctamente. En lingüística hablamos de reglas ortográficas cuando nos referimos al conjunto de normas que establece cómo debe usarse cada uno de los signos gráficos que constituyen el sistema de escritura de una lengua. Las reglas ortográficas se establecen por tradición o por convención y nos permiten determinar cuál es la escritura correcta de las palabras. Tenemos las reglas ortográficas que son, por ejemplo, las que determinan el uso del acento, la unión o separación de las palabras, clarifica cuál es la escritura correcta en palabras con sonidos similares, escritas con letras como la B, O, la B chica, la G, la O, la J, la S, la O la C, etc. Esto es hablando de reglas ortográficas. Ya saben que, bueno, hay personas que no necesitan las reglas ortográficas porque se aprendieron las palabras correctamente desde un principio a escribir y así escriben. En el caso de las reglas ortográficas, pues se conjunto de normas en esta materia, en una lengua, en donde en el sistema de escritura se deben de respetar para considerar que es una escritura correcta, como en el caso de nuestro idioma español. Tenemos también lo que es la regla en matemática o en matemáticas.
En matemática llamamos regla a un método para hacer operaciones matemáticas. En ese sentido, la regla establece la secuencia que ha de seguirse en las operaciones para llegar al resultado correcto. Un ejemplo de regla matemática es, por ejemplo, la regla de 3, con la cual podemos hallar la solución a problemas de proporcionalidad entre 3 o más valores conocidos y una incógnita. Esto recordando, pues, nuestra primaria, secundaria, prepa, cuando veíamos matemáticas. Hay también sus reglas, así como cuando vimos español, hay sus reglas. También en matemáticas hay sus reglas. Pero esas son reglas matemáticas, estamos hablando ya de cuestiones científicas más profundas. Bueno, pasamos a lo que es la regla, lo que se conoce con este nombre a la menstruación de la mujer. Por el nombre de regla en biología se conoce la menstruación de la mujer. Es producto de un proceso fisiológico natural en mujeres en edad productiva. En este proceso, las mujeres expulsan un óvulo no fecundado que sale en forma de flujo de sangre. El sangrado puede durar varios días y se repite más o menos cada 28 días. Eso es la regla, cada 28 días. Bueno, tenemos ahora el instrumento, la regla graduada, que tiene sus números. La regla graduada es un instrumento que se emplea para medir distancias o para dibujar. Suele ser plana y rígida. Permite determinar la distancia que hay entre dos puntos o trazar líneas rectas. Por lo general, tiene una escala graduada en distintas unidades de longitud, que pueden ser centímetros, decímetros o milímetros. Es muy usada en el dibujo técnico. Yo recuerdo que cuando en la secundaria, en 1979, 1982, llevé como taller dibujo técnico. Y ahí, además de la regla, llevaba la regla T, esa regla que tiene incluso el uniforme, que podía llevar la chazadilla, que tenía un botón a un lado, ahí podías poner tu regla y ya dibujo que no se rompiera. La regla T tenía una base, tenía T, una regla larga, y aparte pues se manejaba otros instrumentos como son escuadras, el compás universal, había que estarle cambiando su puntilla, la puntilla de lápiz para poder enlazar. Estaban las hojas que tenían en la parte de abajo, no recuerdo su nombre, para poner el dibujo que estás haciendo, qué tipo de escala es. Y cuando tú hacías tu dibujo y lo llevabas, la maestra te decía, a ver, tráeme tu regla y tus escuadras, y ahí las sobreponía para ver si, como trazaste, utilizaste bien los instrumentos. Eso era el dibujo técnico. Bueno, y muy bonito recuerdo de este taller ahí en la escuela secundaria federal 1, que aún existe, esta de medicina y de en medio específicamente. Bueno, significado de norma, vamos a vincularnos a la palabra norma. ¿Qué es norma? Es un nombre de se conoce como norma a la regla o a un conjunto de estas, una ley, una pauta o un principio que se impone, se adoptan y se deben seguir para realizar correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento de los individuos. En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín y significa escuadra, lo cual es un instrumento con un ángulo recto en forma de escuadra, que se utiliza para ajustar algunos materiales como maderas, piedras, etc. La norma se puede aplicar en la gran mayoría de conocimientos o áreas. En lingüística y gramática, una norma es el conjunto de reglas que determinan el uso correcto de la lengua y el conjunto de caracteres lingüísticos al que se ajusta la construcción
y la corrección gramática. Jóvenes, antes de proseguir, quisiera nada más reiterarles, la actividad de esta semana es de hoy a mañana para contestar, porque hay que entregar calificaciones de este parcial. Eso se me estaba pasando decirles. El examen, pues tienen para contestar hasta las 23 y 29 horas, pero el cuestionario, si mal no recuerdo, debe estar en plataforma, solo es un día que, bueno, el día de hoy, el día de mañana, porque son, los parciales son 48 horas que tiene la coordinación para poder entregar calificaciones. Entonces, pero es el mismo término de coordinación con nosotros. Entonces, si les estoy dando un día más para su actividad, o sea, para el martes cierra la actividad y ya el miércoles tiene todo el día la coordinación para poder ya tener su calificación de la actividad. Porque del examen, ya desde el primer minuto de lunes, perdón, del martes, porque hoy presentan hasta las 23 y 29 horas, y ya pasando la medianoche, ya la coordinación va a tener la calificación de lo que es su parcial, y ya tiene la de la primera actividad de la semana 1, falta la de esta. Cerraría mañana, chequen ustedes, terminando la clase, cuándo abre, cuándo cierra, para que no les vayan a suceder, decir, no pude por la cuestión de que hay que entregar calificaciones, sobre todo que en esa segunda semana se aplica examen. Cuando hay examen, pues hay que estar entregando a la brevedad las calificaciones. Por eso nuestro margen para que pueda tener un poquito más de tiempo, pues ya se ve muy reducido porque y máxime cuando se trata de la calificación final. Por eso tomen nota. Actividad 2, van ahorita ustedes a entrar a su examen cuando terminen las clases, si es que no tienen otra, a contestar su examen y vean su actividad cuando cierra. Si termina su examen y tienen tiempo de contestar su actividad, contesten de una vez. Lo que estamos viendo hoy en clase ya está en plataforma, su síntesis, en la carpeta de lecturas de servicio o lo anterior, pero no se vaya a confundir hasta el miércoles, ¿no? O sea, porque hay que entregar calificaciones de parcial. Por eso esta es la primera. Ya en la tercera semana, ahí no hay tanto problema, tenemos 2 días, pero ya para la cuarta, pues tiene que ser la actividad por adelantado, para que el sábado solo sea la hora de clase, la hora del examen, y se acabó el módulo. ¿Alguna pregunta? Adriana, Andrea, Astrid, Bartolo, Carlos, Claudia, Glendy, Jessy, Luis Felipe, Marco, Rodrigo, Sergio, ¿alguna pregunta sobre? Seguimos también sobre la clase, la mecánica de la entrega de actividades y los exámenes. No, profe, todo muy claro. Gracias. Ok, perfecto. Tomen nota y ahora que entren a contestar su examen, vayan viendo la actividad. Ok, ya veo hoy cuando cierra, tengo tanto tiempo y ya se van ustedes organizando para poder cumplir perfectamente. Bueno. Siguiendo hablando de la palabra norma. En la tecnología y la industria, una norma es el procedimiento, un modelo o patrón al que se ajusta un trabajo, una tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y otras características como la calidad que debe tener un objeto o un producto industrial para garantizar un equilibrio socioeconómico. Las normas comentadas anteriormente son elaboradas o redactadas y aprobadas por varias instituciones internacionales en un proceso denominado normalización o estandarización. En informática, la normalización de una base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones para evitar la redundancia y los problemas de actualización de los datos, protegiendo su integridad. En matemáticas existe la norma vectorial, que es una aplicación de un denominado operador norma que mide la longitud y la magnitud
de los vectores en un espacio vectorial. En química se denomina normalidad representada por la letra N a una medida de la concentración de una especie en una disolución. Por otro lado, el término norma es también usado como nombre de mujer. Asimismo, es el nombre de algunas ciudades, una tormenta, un huracán, una constelación, un asteroide que orbita al Sol entre Marte y Júpiter, entre otros. Esto es hablando en términos generales de una norma. Y retomando el aspecto de la norma social, en sociología, una norma social es el conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o ética de la cultura de una sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y actividades de los individuos en una determinada sociedad. Estas normas no son impuestas, más socialmente supuestas y reconocidas para la mayoría, como son, por ejemplo, la costumbre o las costumbres, la tradición, la moda, etcétera. Estamos hablando de las normas sociales. A ver, me gustaría escuchar a alguno de ustedes que me dé un ejemplo de una norma social, una norma jurídica, una norma religiosa y una norma moral, y cuál sería su sanción en caso de incumplir con esta. A ver, ¿quién dice yo? O escojo aquí al azar. Un ejemplo, ya les expliqué los 4 tipos de normas, pero que ahora ustedes me den un ejemplo de cada uno, un ejemplo sencillo. Ejemplo de norma jurídica, esto. Y si infringes, te pasa esto. Norma moral, esto. Norma social, norma religiosa, lo mismo. A ver, tenemos aquí a Adriana, Andrea, Astrid, Bartolo, Carlos, Claudia, Wendy, Jesse, Luis Felipe, Marco Santiago, Rodrigo, Sergio Remes. ¿Quién dice yo, jóvenes? A ver, ¿quién se apunta? Sin pena, jóvenes, estamos en clase. A ver. Si no, pues bueno. En norma social podría ser el de ceder un asiento. No sé. Bueno, ya ven. Para las personas. Muy bien, Andrea, mira, y eso sale hasta en las redes sociales, que cuando estás yendo en el autobús, en el metro, y hay una persona con su bebé y el señor está sentado, ¿y qué debe hacer esta persona? Bueno, estamos hablando de una norma social, como dice el concepto que les dije. Estas normas no son impuestas. No son impuestas, más socialmente son supuestas y reconocidas por la mayoría de la sociedad, por eso su aplicación. En este caso, vas a ceder el asiento a una persona y los demás te van a ver bien. Efectivamente, podría ser un caso de una norma social, cumplir con dar el asiento, porque si tú estás sentado y está junto a ti la persona, pues bueno, tú te sientes hasta cierto punto presionado porque está junto a ti. Pero bueno, si la persona estuviera por otro lado, pues por donde está, que el asiento. Pero hay personas que aunque estén atrás, se levantan, llaman a la persona donde está sentado. Una persona embarazada, una persona que tiene un niño en manos, una persona de la tercera edad, una persona discapacitada, y se le cede el asiento, efectivamente se estaría cumpliendo con una norma social. Y si no cumples, estás sentado y la persona está junto a ti, pues lo primero que van a ser criticados, si es una mujer, empiezan a ser criticados los hombres. No hay ningún varón, un caballero que pueda ceder un asiento. Pero si no lo haces, pues te viene la crítica, viene el rechazo. Pero si lo haces, viene el reconocimiento. Ah, qué caballero. ¿Te sientes está bien? Pues nada más el sacrificio de que vas a estar parado. Bien. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Ya dijiste en norma social. Adriana, una norma jurídica, ¿como cuál podría ser? Una norma jurídica podría ser que está prohibido cruzar el semáforo estando en rojo.
Ajá, ya vieron que ahí en el crucero ya están poniendo semáforos así inteligentes tipo México, Ciudad de México. Que tienes que esperar ¿cómo se llama? El ciudadano a que prenda verde donde puede cruzar. Ya hay, si está en rojo la imagen del peatón, no puede cruzar porque ahí están pasando los coches. Tiene que esperar que esté en verde el semáforo del peatón para que pueda cruzar. Creo que ya lo han visto en lo que es el crucero, lo que es la columna, lo que es Portillo. Muy bien, ahí qué pasaría, Adriana, si cumple. Mande, ¿Qué no le pasaría si la escuché. persona cruza estando en rojo? Se le pone una sanción, ya sea una multa, o algo que pues se apega a lo que hizo, dependiendo. Porque a veces también se cruza y está cruzando a una persona, o sea, puede traer consecuencias. Dependiendo de la gravedad, o sea, más allá, podríamos decirlo, pues sería una sanción. Solo ¿Sí? por cruzar el semáforo sería una sanción. Bueno, si te ve el policía, porque hay gente que he visto que aunque no venga vehículo en ese momento, pero esté en rojo la imagen del peatón, ellos cruzan bajo la de que no viene carro, pero bueno, tienes que respetar el semáforo. Entonces, ¿para qué se puso? Y no dice allá en la ley que si el peatón ve que no viene nada, puede cruzar. O sea, no, entonces el semáforo está por algo y se estaría violando una norma jurídica, como dice Adriana, y ahí se estaría una sanción, una llamada de atención, etcétera, etcétera. Ok, desde el punto de vista religioso, Hay reglas como, por ejemplo, cuando se visten de negro para respetar el luto de una persona, ya sería igual una norma religiosa porque se ve mal si vas vestido de color o algo así. bueno, esto también caería en el aspecto social, te voy a decir. Una persona que está de luto, cada quien, pues, se supone que el luto es respeto hacia la persona que se fue. Pero hay personas que no guardan el luto, y a los 2 o 3 días después de una fiesta y son criticados. Porque la tradición que es que debes de respetar el luto, independientemente de la cuestión religiosa. Mira, hace 3 días murió su papá y él está aquí tomando los tragos. Eso es lo criticable, pero si vemos es porque el luto debe ser algo hasta cierto punto solemne. Hay personas que sí, pues guardan luto por años y todo, pero acuérdense ustedes de la partida de un ser querido, el fallecimiento de un ser querido, pues nos va a causar un duelo, va a doler, y es un aprendizaje el fallecimiento del ser querido, porque aprendemos a vivir sin esa persona. O sea, eso lo tenemos que superar, hay sus etapas de duelo. Y ya una vez superado el duelo, pues bueno, tú a la persona nunca la vas a olvidar, van a haber momentos que se te acuerdas, que lloras, es natural, pero tú sigues adelante. O sea, el mundo no se detiene cuando muere una persona. Vean ustedes cuántos fallecidos hay en México por la pandemia y el mundo sigue. Pues hay que cuidarnos para que ya, cuando nos toque la hora de partir, pues ya, como dice aquel poema, vida nada debo, vida estamos en casa. Ok, y en este caso, si la cuestión religiosa impone el luto de vestir, estás hablando de vestir de negro, pues bueno, si no lo hace la persona, pues puede haber una sanción según su credo religioso. Y una norma moral, ¿cuál podría ser, Adriana? Podría ser el de no utilizar los lugares de estacionamiento para los discapacitados, no hacer trampas, no mentir, que haría también en lo moral. Así es, efectivamente. Bueno, la cuestión de no
tomar en los lugares apartados de estacionamiento, pues ahí te puedes hacer, es hasta jurídico, porque te puedes hacer acreedor una multa. Hasta jurídico y social, porque la gente Sí. igual no, o sea, no se ve bien. Sí, porque tú vas y ves un vehículo, y normalmente el vehículo que tiene una persona discapacitada tiene su gafet, esa que tiene colgado en el vidrio del retrovisor, de que efectivamente en el coche hay una persona discapacitada. Pero hay personas que ven que se estacionan en ese lugar, les vale, se bajan y yo creo que los critican, miren, si necesita venir una persona, que falta de consideración en el aspecto social, tiene mucha razón. Y no se les olvide que a veces con una conducta se pueden violar las 4 normas. Por ejemplo, una persona que comete el delito de homicidio está violando la norma jurídica. ¿Por qué? Porque está tipificado como delito de homicidio. La moral, no debes de matar. Lo religioso, no matarás. Y lo social, ya ven que la sociedad cuando sale en el periódico algo, ya está juzgando. Todavía no te juzga un juez, pero la sociedad ya debe estar metido en algo, algo le pasó y ese es, digo, ese juzgamiento anticipado social, digo, sin bases más de lo que se ve en el periódico, y sobre todo si es un periódico amarillista, le pone, bueno, a ver, ¿quién más podría darnos otro ejemplo? Astrid. Astrid, un ejemplo de cada una de estas 4 normas. Norma social, tal vez. Respetar cuando alguien está hablando. También, efectivamente. Sobre todo costaba unos chamacos, ¿te acuerdas? Bueno, ustedes no sé si lo hayan pasado. Cuando están hablando mayores, cuidadito vayas a hablar. Es la época de que con una sola mirada ya te estaban dictando tus sentencias. Ya uno crece y a los hijos pues tienes tú esa filosofía, por así decirlo, en cuanto a la educación, pero lo que tratas de imponer, tratas tú de ser algo más suave en la educación de tus hijos. No dices, no, a mí si no me daban mi cintarazo, o sea, con el cinturón, o un chancletazo, pues así te hacían obedecer. Ahora no, cuidadito, voy a hacer una cosa así, de los humanos, de los niños, pero nosotros así, digo, con esta cuestión especial, haciéndonos, digo, a cierto punto, hombres de bien. Pero lógicamente tiene que parecer, bueno, están zumbando, pero ya cuando vas creciendo, no, me zumbaban porque, mal. Pero cuando yo tengo mis hijos, me lo voy a hacer, voy a hacer de cualquier manera, tratar de que sean obedientes y respetuosos. Muy bien, estás en la social, y si tú estás tan grande y te metes tu cuchara, como dice, pues sí vas a hacer que